¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este cuarto encuentro que estamos teniendo ya de toda esta saga que hemos denominado sobre las heridas emocionales, sobre las heridas del niño interior. Y hoy vamos a continuar con una temática muy importante a la que le hemos denominado ¿por qué soy tan bueno con todos menos conmigo mismo? Y estas temáticas que hemos estado teniendo son parte de un curso que nosotros hemos diseñado que se llama Sanando a tu niño interior, que el día de mañana pues les vamos a estar explicando con más calma. Y antes de empezar queríamos primero agradecerles a los que nos han estado acompañando en todas estas fechas que hemos estado en presentación. No se preocupen que todas las clases han quedado grabadas y las hemos ido también compartiendo por el grupo de WhatsApp de Transformándonos, por si aún no las han visto y quieran el link de grabación, pues pueden ir a verlo. Y quiero hacer una invitación especial para la finalización de toda esta saga que vamos a hacer mañana en la mañana a las 8:30 hora Perú y 9:30 hora Bolivia, donde vamos a englobar todo lo que hemos visto en estos días. Y también vamos a hacer la presentación justamente de la profundización de todo lo que hemos visto en estas semanas. Bien, habiendo hecho esa invitación, como hemos hecho todas estas semanas, voy a iniciar con unas pequeñas historias porque siento de que nos ayudan a poder comprender un poco más el mundo que forma parte justamente de esta temática, ¿no? La primera historia que les voy a compartir se trata de esta niña que le vamos a llamar María. Y bueno, en realidad lo que quieren ejemplificar la imagen es de que cuando María comete algún error o cuando María hace algo que no está bien o establecido, por así decirlo, por la familia, entonces es la primera en juzgarla, en mirarla, en señalarla, en exponerla, ¿no? Creo que esa es la palabra, en exponerla, pues es la mamá, ¿no? Entonces ese papá ha llegado del trabajo, ¿no? Y ni bien ha llegado del trabajo, es la mamá que ya está señalando, ¿no? Indicando, describiendo todas las cosas que María ha hecho en el día, ¿no? Ya sea que tal vez ha portado mal o ha contestado mal o no ha cumplido con sus deberes, pero bueno, pues está delante de ella indicando todo lo malo de la conducta que ha podido tener en la jornada. No solamente eso lo realiza frente a papá, sino que también la mamá cuando se encuentra con las amigas hace lo mismo, la expone, la avergüenza, le hace sentir mal por sus errores, incluso hace comentarios o juicios como ya no sé qué hacer con mi hija, estoy cansada. Todas esas cosas, ¿no? Que, bueno, obviamente hacen sentir muy mal porque la niña está presente cuando ella hace estos juicios. Bien, ahora voy a contarles otra historia que en este caso no pasa en una familia, sino que ya pasa en un ambiente escolar, ¿no? Es esta niña que acaba de salir de una exposición, de un examen oral, y bueno, cuando ha tenido la exposición oral se ha equivocado, ¿no? En poder pronunciar algunas cosas, y esto ha conllevado a que se olvide de mucho de lo que tenía que exponer. Y obviamente como se ha quedado bloqueada, paralizada, pues el profesor ha empezado como que a juzgarla, ¿no? Delante de sus compañeros, como a decirle que no ha estudiado, que cómo es posible que se vaya a olvidar, que debe haber estudiado más. Y entonces, cuando sale de clases, sus compañeros no pierden la oportunidad de burlarse, ¿no? Del incidente que le ha pasado a esta niña, denominándole con algunos adjetivos incluso, ¿no? Que a ella le duele mucho. Entonces, sufre de alguna manera la burla de las equivocaciones que ha tenido. Voy a continuar con la siguiente historia. Esta es la historia de otra niña, ya, la que le vamos a llamar Raquel. Y me gustaría que vean la actitud que tiene la mamá frente a ella. Una actitud muy dura, muy rígida, muy inflexible. Una mamá que seguramente en este momento le está señalando sus errores o le está castigando
o le está tratando duramente con sus palabras, ¿no? Seguramente ella ha cometido un error que la mamá no ha tardado en señalarle que no debía haberse comportado así. Incluso tal vez le ha pedido que se comporte de otra manera, tal vez con una actitud más de adulta y no tanto de niña, que tal vez se controle en sus emociones, o que tal vez que no llore de todo, o que tal vez que no tiene que estar correteando por la casa, o que tal vez no debe olvidar que debe ser una niña buena, que tiene que estar callada, calmada, quieta, que no tiene que hacer bulla, que no tiene que responder, que tiene que ser dedicada, ordenada, perfecta, ¿no? Entre comillas. Y bueno, obviamente esa es una mamá que está más concentrada en todo lo negativo que puede estar haciendo esa niña en vez de todo lo positivo que ella tiene y todo lo que conlleva también ser niña, ¿no? Porque hay que ser sinceros, si un niño está vivo, entonces es alegre, grita, se bulla, corretea. Sin embargo, pues hay algunos papás que en realidad como que no están de acuerdo en esto, y cuando los niños se comportan como niños, pues a veces se les piden que rebajen su intensidad y empiecen a comportarse como adultos, ¿no? Quietos, serenos. Y bueno, algo que tal vez los niños no están preparados para su edad, pero no es la conversación de hoy, solo la historia, ¿no? Muy bien. Y por último voy a traerles una última historia que tiene que ver mucho con una de las participaciones que he tenido, una persona muy importante en mi vida, y ella me preguntaba de tal vez por qué cuando encontraba fotos de ella de niña siempre estaba triste, o siempre estaba, no sé, seria, ¿no? No encontraba fotos en las cuales pues estaba como que sonriendo o como mostrando esa luz de niña. Y bueno, precisamente por eso les he traído, es una familia que, si se dan cuenta, que por mucho de que aparentaran que estaban abrazándose, toda la familia está seria, toda la familia está recatada, toda la familia pues como que hay ahí una impecabilidad entre ellos, ¿no? Que se transmite. Las niñas también como que bien sentadas, ¿no? em, bien armadas, como si fuera la familia perfecta prácticamente. ¿Por qué? Porque es una familia en la cual no se permiten los errores, no se permiten las desilusiones, todo tiene que estar controlado, todo tiene que estar alineado, todo tiene que estar impecable, ¿no? Y seguramente pues papá y mamá, para cumplir junto con eso, pues han botado por la ventana la palabra vulnerabilidad, y todos tienen que estar pues serios, concentrados, haciendo sus cosas. Seguramente pues la alegría, tal vez en el momento de almorzar no está permitido, todos tienen que estar en sus cosas, todos tienen que estar haciendo las cosas como se deben hacer. No hay momentos de abrazos, de caricias, de te quieros, porque esas muestras pues como que no están permitidas. Entonces obviamente es un tipo de familia en la cual el expresamiento de las emociones como que no está muy acorde para ellos, ¿no? Entonces tal vez sea una de las razones principales por las que las niñas se ven justamente así, ¿no? Y no haya tanto tanta luz, por así decirlo, cuando se ven para posar esa foto. Bien, la pregunta, como hemos venido haciendo en todos estos días, es: ¿alguno de nosotros nos hemos sentido identificado con alguna de estas historias? Si gustan, pueden dejarme un mensajito, o pueden abrir su micrófono para poder ver. Bien. Tal vez de alguna manera, poca o gran medida, de alguna manera tal vez nos hemos sentido identificados con algunas de estas historias, ¿no? Sobre todo tal vez con la tercera historia,
en la cual se ve a una mamá demasiado exigente, dura, ¿no? Que a veces señala los errores eh, con mucha dureza, con mucha frialdad, tal vez en la intención positiva de que la niña mejore, de que la niña crezca, porque bueno, muchos de los que todavía estamos acá en estos espacios, hemos formado parte de una crianza tradicional, ¿no? Hablo de esta imagen en la cual se señalaba fuertemente los errores para que se puedan cambiar, ¿no? Sin embargo, mucho de esta crianza pues obviamente, si bien ha ayudado, pues también se ha quedado, ¿no? Muy fuertemente nuestros patrones de conducta que actualmente tal vez cometemos ya no solo con nosotros mismos, sino con nuestros propios familiares, porque hemos aprendido que tal vez era la mejor manera de poder cambiar, de mejorar y de ser mejores personas. Pero bueno, no estamos aquí para poder decir si es bueno o malo, simplemente para podernos identificar un poco tal vez con alguna de esas historias que hemos visto. Si te han identificado con alguna de estas historias, déjenme decirles que seguramente, ¿no? Puede pasar que ahora una de las consecuencias, justamente, una de las consecuencias, no de la consecuencia, que podemos estar viviendo es justamente, pues, dos tipos de herida que también son muy comunes, ¿no? Muy comunes. Yo les decía la anterior semana que la herida de rechazo y de abandono son de las heridas que generalmente casi más del 80% de las personas lo tenemos. Sin embargo, me he dado cuenta que estas dos heridas que vamos a tratar hoy día, pues también son dos heridas muy latentes, ¿no? Que a veces como que parecen que no fueran tan importantes como las que ya habíamos visto. Sin embargo, nos damos cuenta que muchas de las consecuencias de tener esta herida es justamente lo que nos lleva a poder ser buenos con otras personas y ser tan malos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque lastimosamente, si han visto en todos los anteriores casos, de manera inconsciente nos han enseñado a tratarnos mal. ¿No? En el momento en el que tal vez nos dañían más que escucharnos, nos golpeaban más que comprendernos, se burlaban más que ser empáticos con nosotros. Entonces, de alguna manera nos han enseñado a ser malos con nosotros. Entonces, si no estamos siendo buenos, es porque de alguna manera pues también seguimos o estamos siendo malos con nosotros mismos. ¿Y por qué se debe eso, Diana? Bueno, primero porque a causa de una herida, ¿no? La primera herida es la herida de humillación y la segunda herida es la herida de injusticia. Vamos a ir una por una para que ustedes puedan ver de qué se trata. Primero comentarles que la herida de humillación surge a raíz de un comportamiento que ha tenido papá o mamá o la figura de referencia que hemos tenido cuando nosotros éramos niños, de crianza, ¿no? Porque no siempre ha estado papá y mamá con nosotros, puede haber sido una tía, un abuelo, una abuela, etcétera o incluso una mamá adoptiva, ¿no? Un papá adoptivo. Entonces, cualquiera de estas figuras de alguna manera nos avergonzaban, ¿no? Públicamente ya sea por nuestra forma de ser o ya sea por nuestros errores. Entonces, de alguna manera nos hemos sentido expuestos, ¿no? Nos hemos sentido avergonzados, nos hemos sentido humillados, nos hemos sentido rechazados en algo que nosotros habíamos mostrado como parte de ser niños, como parte de nuestra autenticidad. Hay detalles bien pequeñitos, por ejemplo, dentro de la herida de humillación, que a veces pareciera que no fueran relevantes, pero lo son. Como por ejemplo, cuando un niño escucha una música y empieza a bailar y obviamente porque no tiene muy desarrollada su motricidad gruesa, como que se mueve disparejo, ¿no? No es al tono de la música y entonces los adultos alrededor empiezan a reírse y tal vez este niño se siente avergonzado justamente por querer disfrutar de algo que él ha escuchado, que es la música. Entonces, en ese momento, pues fíjense que ese niño no va a pensar, ay, mi actitud pues ha hecho poner felices a los adultos, sino ha pensado de que estoy haciendo algo muy vergonzoso, que me está haciendo sentir mal, que me está haciendo sentir avergonzado, expuesto y me hace sentir mal. Entonces, obviamente, fíjense que son pequeños detallitos y luego ya podemos hablar de los más grandes, como cuando tal vez como esta niña en el segundo caso,
ha tenido un bloqueo mental o se ha trabado al momento de hablar y entonces el profesor le ha reñido, le ha expuesto frente a los demás, sus amigos se han hecho la burla de él, entonces no ha tenido que vivir muchas veces una experiencia así, porque ya una sola experiencia ha sido de bastante alto impacto emocional para ella, para que de alguna manera pues haya quedado esta herida, ¿no? Esta herida en su corazón. Entonces, parecieran pequeños detalles, sin embargo, son cosas que realmente nos duelen, ¿no? Que nos hacen sentir mal. Y ahí es justamente cuando se forma en nosotros la característica principal de la herida de humillación, que es la vergüenza. Entonces, cuando la persona siente que no tiene el derecho a mostrarse en libertad, a disfrutar de su derecho de ser libre, auténtico, o a expresarse sin que lo juzguen o se hagan la burla o lo menosprecien o lo minimicen, entonces es cuando pues obviamente se ha formado esta herida de humillación. ¿Qué ha pasado cuando nosotros hemos tenido que enfrentar estas situaciones? Pues de alguna manera como que hemos aprendido que nos merecemos, por así decirlo, entre comillas, que nos traten mal. Y por eso hemos aprendido primero a tratarnos mal a nosotros mismos y también se ha formado una máscara o un mecanismo de defensa para afrontar todo ese dolor que me causaba el que me humillen, me avergüencen y me expongan. Em, Ha habido un mecanismo de defensa que se denomina el masoquista, ¿no? Cuando de alguna manera yo misma soy la que me causo ese dolor, entonces no necesito que otra persona se burle de mí, no necesito que otra persona me exponga, sino yo misma soy la que me burlo de mí, me humillo, me hago cosas que me avergüencen, ¿no? También funciona el masoquista cuando dejo de pensar en mí y me pongo en la última lista de la cola, ¿no? Ni siquiera en segundo, ni en tercer, ni en cuarto lugar, sino cuando pienso de que realmente no valgo tanto, que no soy tan importante como los demás. Entonces ahí es cuando pongo como prioridad a todos menos a mí, pongo a todos de importantes menos a mí. Y aparte, cuando empiezo a autocastigarme, a autosabotearme, quiero algo, pero en realidad, o sea, digamos, no sé, ha llegado mi sueldo y sé que es época de invierno, entonces quiero comprar algo para la casa, ¿no? Ya sea tal vez abrigos y en el último en pensar es en mí, compro para todos menos para mí, ¿no? Al último, si sobra, entonces me compro también para mí, si no, pues ni modo para los demás. Entonces, si se dan cuenta, es un método de autocastigo también, ¿no? Porque todos los de la familia pues merecen el mismo trato, tienen el mismo grado de prioridad y de importancia. Sin embargo, no solamente me estoy dejando para último lugar, sino también me estoy como que autocastigando, dándome a entender que yo no merezco lo mismo que todos los de la familia. También puede pasar que los que tienen herida de humillación entonces puedan volcarse a la forma reactiva y sean ellos los que se burlen de los demás o de alguna manera, al igual que han sufrido ellos la humillación, avergüencen a los demás, expongan a los demás, ¿no? ¿Para qué? Para que por la intención positiva de prefiero yo hacer daño a que me hagan daño a mí. Entonces puede pasar también dentro de esta herida de humillación que en la máscara pues pueda pasar eso. Bien. Algunas de las consecuencias de tener esta herida de humillación son, se siente responsable más por los demás que por sí misma, tiende a minimizar sus logros y deseos y a minimizarse a ella como persona también o a él como persona, ¿no? Entonces ella no es nada importante, como decíamos, ni nada de prioridad. Los demás son los que necesitan atención, incluso deja sus propias necesidades de un lado, ¿no? Yo puedo estar necesitando un abrazo, pero si el otro necesita un abrazo, entonces no yo le abrazo a él, no importa y lo que yo quiera o lo que yo necesite en este momento, yo puedo esperar para después, pero yo primero estoy para los demás antes que para mí. Tal vez yo necesito desahogarme, pero
Soy, no me doy la oportunidad de poder hablar con otras personas y simplemente me trago todo lo que yo quisiera decir o todo lo que yo quisiera expresar, me lo trago y me lo trago. ¿Por qué? Porque no siento que tal vez de alguna manera puede importarle a la otra persona cómo yo me siento o lo que yo pienso o lo que yo quiero o mis sueños. Entonces, tengo un complejo a minimizar mucho lo que yo soy, lo que yo quiero, lo que yo sueño, etcétera. Busca ser útil y servicial para obtener la aceptación y la valoración y el amor externo. Los que tienen herida de humillación, lastimosamente, no han aprendido a aceptarse tal cual son, porque obviamente han recibido mucha burla, mucha mofa a raíz de lo que ellos eran y mostraban. Por eso se ha instalado un poco la creencia de no soy bueno, por eso me humillan. Y esa es la razón por la cual les cuesta tanto aceptarse, les cuesta tanto valorarse por lo que son, no por lo que hacen. Y buscan mucho justamente la valoración externa, ¿no? Que la otra persona le trate con respeto, le trate con dignidad y no vuelva de alguna manera sentirse avergonzado por alguna actitud que él ha tenido. Entonces, ¿cómo trata de ganarse un poco de esto? Siendo útil. Por eso es que siempre está para todo, para todos, y nunca para él mismo o para ella misma. No sabe decir que no, no sabe poner límites ni con ella ni con los demás. ¿Por qué? Porque aquí la cuestión es que me vean una persona buena. No me vean una persona que siempre está ahí, que siempre colabora, con quien siempre podemos contar, porque tal vez de esa manera cree que su utilidad está ligado al valor, ¿no? Y van a decir, ay, qué buena es esta persona, siempre está ahí cuando lo necesitamos, nunca nos falla, tan desprendida, siempre pensando en todos. Esa es la persona de herida de humillación, que se gana de esa manera la valoración y la aceptación, pero sobre todo el amor de las personas. Como ya les decía, puede tener dificultades para poner límites y decir que no. Siente culpa con facilidad. Siente culpa con facilidad cuando, uno, cuando se equivoca, cuando no muestra lo que debería mostrar, porque no siempre podemos mostrar una máscara. De alguna manera, si sale, ¿no? Nuestra verdadera autenticidad en algún momento, se sienten culpables por haber sido auténticos, se sienten culpables cuando reciben más que dan y se sienten culpables de ser merecedores de algo bueno. O sea, si ha llegado, por ejemplo, algo muy bueno en sus vidas, se autosabotean para que eso se vaya o para gastarlo o eliminarlo. ¿Por qué? Porque no se creen merecedores de algo bueno, ¿no? Viene de la creencia, como les decía, de que no soy bueno, no soy bueno, hay algo malo en mí, por eso me tratan de esa manera, por eso merezco ser tratado de esa manera, que me humillen, que se avergüencen, que se burlen, etcétera. Obviamente que los que tienen heridas de humillación, pues no han aprendido lo que es el amor propio y tienen muy baja autoestima, ¿no? Y anteponen las necesidades de los demás antes que las de él mismo, como ya lo habíamos visto. Bien, ahora vamos a ver cuál es el segundo responsable del cual nosotros tal vez seamos más buenos con los demás que con nosotros mismos. Y como les había dicho también que hemos aprendido a ser malos con nosotros mismos. ¿Cuál es la razón entonces que nosotros hemos aprendido a ser malos con nosotros mismos? Bueno, la segunda razón es la herida de injusticia. Esta herida se ha formado cuando nosotros hemos vivido tratos injustos cuando éramos niños. Por ejemplo, nos comparaban, ¿no? Nos comparaban con el primo, con el vecino, no sé con quién que supuestamente era mejor que nosotros, que mejores notas tenían, que más ordenados eran, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre hubieron comentarios como, ¿por qué no eres como fulano, como sultana, etcétera, ¿no? Y no nos daban el privilegio, pues, de ser nosotros mismos, ¿no? No todos los niños son iguales, no todos los niños aprenden igual, no todos los niños hacen tareas de manera igual, pero bueno, ahí estaba la comparación. También cuando nos delegaban ciertas funciones que no eran para nuestra edad, tal vez cuidar a nuestros hermanitos,
Y en ese momento, pues tú, no sé, tenías 8, 9, 10 años y querías jugar porque eras una niña y en realidad no te podías dar el permiso de jugar porque tenías una responsabilidad de adulto que no te pertenecía, que en este caso era pues cuidar a tus hermanitos menores, ¿no? No era tu responsabilidad, pero se te dio y era algo injusto para ti y tal vez en ese momento tú pensaste, ¿por qué no puedo ser niña? ¿Por qué no puedo ser niño? ¿Por qué no puedo estar jugando en vez de estar cuidando a mis hermanos? ¿Por qué tengo que estar preocupado en estas cosas cuando yo quiero pensar solo en, no sé, en mis muñecas o en mis autitos o en cosas así, ¿no? Bien, también se ha dado por algún trato injusto, algo que tú pensabas que no merecías recibir. Digamos que has cometido un error o vino alguien diciendo, tu hijita se ha comportado así o asá, y papá o mamá vino y directamente te castigó sin siquiera preguntarte qué había pasado o sin siquiera pues darte la oportunidad de que tú puedas defenderte, ¿no? Entonces, cuando hubo un trato así en el cual te ha parecido que han sido muy injustos contigo, que en realidad ni siquiera habían dado la oportunidad de que tú puedas dar la versión de tus hechos, pues también es cuando se ha formado la herida de injusticia. Bien, ¿qué características tiene? Como no he sabido afrontar justamente, no he sabido expresar que me parecía injusto la manera en cómo me estaban tratando, la herida de injusticia guarda mucha ira contenida y miedo también. Miedo a que la otra persona me castigue o me haga algo otra vez de manera injusta y por eso ya prefiero no decir nada y someterme de alguna manera, ¿no? La rigidez que has sentido de la otra persona, la severidad que has sentido de la otra persona, ha ayudado a que esta persona que tiene herida de injusticia se vuelva demasiado exigente consigo mismo. Exigía mucho de él para su edad, exigía mucho de ella para su edad. Tenía que comportarse como adulto, tenía que comportarse como adulta, aún siendo niño. Tenía funciones y responsabilidades que en ese momento te lo han hecho como que crecer demasiado rápido, ¿no? Lo que esa frase común me han hecho crecer demasiado rápido, ¿no? Me han hecho dejar las muñecas por los pañales de mis hermanos o me han hecho dejar mis cuadernos por ir a trabajar con mi mamá. No estoy diciendo que eso sea malo o bueno, sino que a veces pues hay espacios y hay contextos en los cuales los niños de alguna manera pues dejan de ser niños y a veces toman funciones de adultos, ¿no? Que en realidad les hacen justamente empezar a ver la vida de diferente manera. Entonces, como no han tenido ese espacio justamente de disfrute, no saben lo que es disfrutar mucho, alegrarse, vivir la vida, vivir el presente. Entonces, pues como que todo ha sido así, muy lineal, muy exigente, muy crítico, muy racional, no tanto emocional, no me puedo involucrar mucho con mis emociones porque si me emociono mucho, voy a perder justamente esta parte de aquí de ser responsable, de ser exigente, y bueno, de todo esto, de ser frío, y obviamente no me puedo dar ese espacio. Aquí es cuando igual se bota por la ventana la vulnerabilidad, no puedo mostrar mis emociones. Es más, me trago mis emociones y no me permito ni verme herido, ni ver que, o que me vean llorando, o que algo me haya lastimado. Entonces se oculta el dolor a través de una fachada de dureza, ¿no? No sé si han escuchado esa frase de pareciera que a esta persona le importara, le lastimara. Es más duro que una piedra, dicen, ¿no? Viene mucho, tiene que ver mucho con la herida de injusticia porque desde niño ha aprendido a que sus emociones no ayudaban a ser niño. Por lo tanto, tenía que ser un adulto muy racional, ¿no? Más pensante, menos emocional. Algunas consecuencias de la herida de injusticia, bueno.
como les decía, han empezado a ser autoexigentes, muy rígido. De aquí se van a dar cuenta entonces de por qué, pues como que somos más buenos con los demás, pero con nosotros pues no tanto, porque hemos aprendido justamente a tratarnos así, con dureza, con rigidez, con inflexibilidad, con lo que somos, con nuestras acciones, peor con nuestros errores o nuestras falencias. Entonces, pues obviamente se nos es más fácil que el otro cometa errores que nosotros mismos, ¿no? Porque con nosotros no sabemos cómo lidiarlos, no nos han enseñado a ser comprensivos, no nos han enseñado a que éramos humanos, no nos han enseñado a que también podíamos equivocarnos, a que también podíamos tener algunas características de personalidad que no nos gusta y que eso también se podía cambiar. No nos han enseñado eso porque todo el tiempo teníamos que estar perfectos, entre comillas, ¿no? Teníamos que estar preparados, teníamos que estar maduros, teníamos que estar racionales para lo que nos tocaba enfrentar. Yo me acuerdo que una vez cuando formé parte de un internado, había una de mis compañeras que me acuerdo muy bien que un día estábamos conversando y ella me dijo, teníamos apenas 12 años y ella me decía, deja de actuar como niña, deja de actuar como niña, porque así vas a sufrir. Tú tienes que empezar a actuar como adulta que eres. Y en ese momento como que, o sea, me llegó la frase, ¿no? Pero después de muchos años me di cuenta que en realidad tenía 12 años como para que me pueda decir eso, pero yo lo había tomado muy personal, ¿no? Incluso me sentía mal por ser niña. Y bueno, ahora me doy cuenta que detrás de esa frase pues había una historia, había mucho dolor, había seguramente muchas cosas que a ella le han conllevado justamente a pensar así, ¿no? Que debía dejar de ser una niña y empezar a actuar como un adulto a los 12 años. Bien, entonces hay una búsqueda constante de perfección y hay una frasecita importante acá que es justicia. Los de herida de justicia, perdón, los de herida de injusticia, como son los que han vivido tratos injustos en su infancia, pues ahora son los que buscan justamente eso, ¿no? Que la gente sea justa, que trate de manera equitativa, que no hayan esas inequidades, esas separaciones, esas discriminaciones. Por eso cuando ve casos así, como que son los primeros en alertarse, en mirar, en denunciar o en sentirse mal. ¿Por qué? Porque conecta mucho con su dolor. Incluso me animaría a decir que muchos de los que tienen herida de injusticia, pues se han dedicado justamente a hacer justicia, ¿no? Ya sea como abogados, jueces, etcétera. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos mismos han vivido en carne propia lo que era, ¿no? Que te traten de manera injusta, de que no hay alguien que te defienda, de que diga, oye, a ver cómo le vas a tratar así a tu hijo, a tu hija, es solo un niño, déjale ser un niño. Entonces, pues obviamente ahora son los que buscan justamente eso, ¿no? Que haya un ambiente, un contexto, una sociedad más justa. También, también, al igual que la anterior herida, si se dan cuenta, hay una necesidad de valoración externa que se gana a través del hacer más que con el ser. Los de herida de injusticia, su perfección los lleva a querer hacer todo bien. Buenos alumnos, buenos hijos, buenos padres, excelentes trabajadores, todo para que la gente a través de su función, a través de su utilidad, pueda decir, wow, pero qué excelente trabajador es o qué excelente papá, o qué excelente mamá, o qué excelente hija, ¿no? O sea, siempre están buscando que la otra persona pueda utilizarlo como una referencia incluso, ¿no? En el sentido de que él siempre hace todas las cosas bien, ¿no? Y por último, con lo que les decía, suelen ser personas confundidas con mucha frialdad, pero no en realidad, no es que sean fríos tanto así, sino que en realidad no han sido capaces o no se les ha enseñado a lidiar con sus emociones.
menos a mostrar sus emociones y sobre todo no se les ha dado el permiso de mostrarse vulnerables. Por eso no hablan mucho de lo que sienten, son poco expresivos, son personas a las cuales no van a ir fácilmente a dar un abrazo o decir te quiero, ¿no? Pero obviamente eso no significa que no tengan sentimientos, tienen sentimientos como todos, sin embargo no están muy conectados con eso, ¿no? Como que dejan de un lado a eso y tienen otras maneras de demostrar justamente que aman, tal vez sea con el trabajo o con algún detalle de un regalo, hablo, ¿no? Un regalo de vez en cuando, o sea, tienen otras maneras de poder mostrar sus sentimientos que no sea tanto el acompañamiento corporal o verbal. Y los que tienen herida de injusticia son los que más trabajan, ¿no? ¿Por qué? Porque les gusta ponerse peso encima. Si bien son aquellos que buscan justicia, no se dan cuenta que viven una paradoja en la cual son injustos con ellos mismos. Entonces, ¿cómo son injustos? Llenándose de demasiada responsabilidad, al igual que tenían cuando eran niños. Cuando eran niños, pues se les exigía demasiado, ¿verdad? Se les daba muchísima responsabilidad. Entonces, cuando son grandes, también ellos se autollenan de muchísimas responsabilidades. Son los que están metidos en todo, están trabajando muchísimo, muy duro. Entran a las 8 de la mañana y son los últimos en salir, casi no paran en casa porque todo el rato pareciera que vivieran en su trabajo, pero es que ellos lo hacen justamente porque de esa manera han aprendido que lo valoran como ser humano, ¿no? No se olviden que su valoración externa está más con el hacer que con lo que es como persona. Bien, ahora vamos a la parte que más nos gusta, que es qué debo hacer para sanar estas heridas. Lo primero, para herida de humillación, es reconocer y soltar la culpa que a veces no nos corresponde. Hay una gestión que yo le enseño en profundidad en la cual pues obviamente entendemos que la culpa no es buena, no es buena ni mala, al igual que todas las otras emociones. La cuestión es cómo nosotros abordamos y gestionamos las emociones que sentimos. Y la culpa tiene un condimento de aprendizaje que todos necesitamos sentir para poder seguir mejorando como seres humanos. Por ejemplo, yo hago daño a otra persona, tal vez porque, no sé, la he gritado sin querer en un momento en el cual estaba enojada. Me voy a sentir mal después de que he hecho eso, ¿no? Me voy a sentir culpable. Entonces, cuando me sienta culpable, yo voy a poder instalar un contexto de reflexión que me lleve a decir, a ver, ¿qué he hecho? ¿Qué he logrado hacer con mis acciones? ¿Qué le causé a esta persona con mis acciones? ¿Estaba bien? ¿No estaba bien? Ah, no estaba mal. Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pedir disculpas, no volverlo a hacer, darme cuenta de que si estoy enojada, pues entonces mejor me retiro a otro lado en vez de estar desfogándome con los demás. Bien, muy bien. Entonces, fíjense que todo esto, toda esta parte de introspección, de autorreflexión, se ha llevado a raíz de que yo me haya podido sentir culpable. Si yo no me hubiera podido sentir culpable, obviamente no se hubiera instalado toda esta parte, ¿no? En la cual yo me hacía cargo de las acciones que yo tengo y obviamente mejoro y aprendo como ser humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando a veces nosotros nos sentimos culpables generalmente? Entonces, a veces cuando viene la culpa, no separamos justamente esa parte de aprendizaje y de cómo mejoro y nos involucramos demasiado con la culpa. Como pasa con cualquier otra emoción. Si yo, por ejemplo, me siento triste y me involucro demasiado con la tristeza, pues obviamente la tristeza se va a hacer cargo de mí y me va a abrazar y obviamente pues después sería un mar de tristeza. Lo mismo pasa con la culpa. Si yo no agarro la culpa y la culpa me agarra a mí, yo dejo que la culpa se me absorba, entonces luego me voy a volver también un mar de culpabilidad y en vez de enfocarme en lo que me ha traído la culpa por aprender, me voy a enfocar en cuál culpable soy
y qué terrible que he hecho y cómo lo hice y no debí haber hecho esto, si tan solo hubiera. Entonces se va a mezclar justamente esa culpa con un poco de victimismo y de que en realidad pues no puedo hacer nada más que sentirme mal por lo malo que he hecho. Entonces, si se dan cuenta, la culpa, si la agarramos en equilibrio, pues obviamente tiene una razón de ser sana para todo ser humano. Pero cuando nos vamos al otro extremo y hacemos que la culpa se adueñe de nuestra identidad, pues ya nos identificamos culpables y obviamente nos ahogamos en un charco de autolamentación. Entonces, por eso es que dice que hay que saber reconocer la culpa, por qué me estoy sintiendo culpable, qué tengo que aprender de esto. Entonces, ¿qué debo mejorar? ¿Qué es lo que debo hacer para hacerme responsable y luego soltarla, ¿no? Ya ha cumplido su función la culpa, ya no hay necesidad que la retenga conmigo, ya no hay necesidad de que me sienta culpable toda una vida por algo que obviamente ya he aprendido, ya me ha venido a enseñar y ha cumplido su función. Entonces, pues obviamente solo me queda actuar en vez de autolamentarme y quedarme sumido justamente acá, no estancado justamente acá. Se los explico esto porque es lo que más les cuesta a las personas que tienen herida de humillación, ¿no? Se lidian muchísimo con la culpa, se sienten muy mal y a veces más que vivir la culpa en equilibrio, como que se van al otro extremo, ¿no? Se sienten culpables por cómo son, se sienten culpables por mostrarse tal como son, se sienten culpables por sus errores, se sienten culpables por no haber hecho algo que quisieran haber hecho o haber dicho algo que no, que, que hubieran querido decir o no decir. Entonces, todo el tiempo como que la culpa los somete, los persigue, ¿no? Y se identifica mucho justamente con esto. Entonces no hay una separación justamente sana, productiva, que ellos podían decir muy bien, entonces, ¿por qué me siento así? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué tengo que mejorar? Y listo, ya te vas de mi vida, ya has cumplido. Entonces, eso es lo primero que deben aprender justamente los que tienen herida de humillación. Lo segundo es aprender a decir que no. ¿Por qué? Porque como quiero ganarme la valoración externa, la aprobación externa y sobre todo el amor externo, entonces, decir que no es una amenaza para que la otra persona me acepte, me valore y me ame. Esa es la razón por la que a veces no sabemos decir que no. Entonces, si yo digo que sí, la otra persona se siente feliz conmigo y esa felicidad me da indicadores de que me acepta, soy importante para esa persona, me valora, de alguna manera como que me siento, ¿no? Me siento querida por la otra persona. Entonces, por eso es que nos cuesta decir tanto no, porque el no puede significar que la otra persona me diga, entonces ya no te quiero, entonces ya no soy tu amigo, entonces me voy, sobre todo con personas que a veces simplemente están interesadas por algunas cosas que nosotros podríamos hacer por ellos. Y esa es la razón por la que a veces pues nos cuesta tanto decir que no. Por eso la pregunta aquí sería, em, ¿te darías el permiso de decir que no, aunque eso te cueste la amistad o el amor o el cariño de la otra persona? Y los que están dispuestos realmente a decir sí, 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 voy a decir no, aunque me cueste la amistad, el amor, el cariño de la otra persona. ¿Por qué? Porque voy a empezar a ser fiel a mí mismo, a lo que yo realmente quiero, ya dejar de vivir y pensar solo en los demás y realmente empezar a pensar en mí, porque pienso en todos menos en mí, ¿no? Yo quiero decirme sí. Porque cuando digo que sí a la otra persona, de alguna manera me digo que no a mí. Entonces ya quiero dejar de decirme que no a mí y decirme más sí y no afuera. Y decir no educadamente también. Y aquí quiero hacer un paréntesis al decirte de que si la otra persona realmente te ama, pues va a aceptar tus nos, ¿no? Si la otra persona realmente es un amigo incondicional, una pareja incondicional, alguien que está contigo en lo bueno y en lo malo, pues entonces va a aceptar tu no, ¿no? Lo va a aceptar. Tal vez le va a doler y eso es normal,
Pero si realmente es alguien que va a estar contigo porque te quiere de verdad, pues entonces va a aceptar justamente tus límites. Si no, entonces ya es una muy buena referencia de qué personas estás teniendo a tu lado. Y a veces, pues, ese no es justamente lo que tal vez necesitabas para darte cuenta de que hay personas que deben estar en tu vida y hay otras que tal vez no deben estar. Suena duro, suena molesto, suena triste, suena doloroso. Sin embargo, pues justamente es lo que a veces necesitamos tomar en cuenta para empezar a de una manera despejar de nuestro contexto personas que a veces solamente, como decía, viven de nosotros, ¿no? Chupan nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro dinero, todo, y al final, pues cuando nosotros necesitamos de la otra persona, él nunca está. ¿No? Siempre tiene excusas. Y aún así, pues nosotros seguimos y seguimos y seguimos excusando sus acciones y seguimos dando, dando y dando sin pedir nada a cambio. Y seguramente que cuando nosotros nos quedemos en cero, esa persona va a buscar otra persona a la cual le vaya a hacer lo mismo. Y obviamente no quisiera que puedas pasar eso. Así que esas son algunas de las consecuencias, por ejemplo, de no aprender a decir que no y que espero que lo puedas tomar en cuenta para que desde ahora en adelante sea la brújula justamente de ver qué personas realmente pues están contigo porque te quieren de verdad y quiénes por interés solamente. Bien, también hay que aprender a poner límites sanos con uno mismo y con los demás. No es lo mismo. Por ejemplo, los que tienen herida de humillación, como que están bien relacionados a que las otras personas se hagan la burla, les traten mal de alguna manera, los humillen, los avergüencen, ¿verdad? Entonces, a veces cuando uno tiene herida de humillación, como que le es más fácil decir a otra persona, oye, no me trates así. Ya no quiero que me trates así, ya no quiero que me grites, ya no quiero que me minimices, ya no quiero que te hagas la burla de lo que yo siento, de lo que yo pienso. Ya basta, ya no voy a permitir más eso. Y a veces se nos es más fácil decir eso que decirnos a nosotros mismos, ya basta. Ya basta, no quiero que tú mismo te trates así, no quiero que te trates duramente, no hay necesidad de que te estés haciendo la burla de ti mismo, no hay necesidad de que te estés tratando tan mal con tu lenguaje, que te estés diciendo de esta manera, ya basta. Entonces, a eso se refiere, a que los límites sanos no solo se ponen con las otras personas, también hay que ponerlos con nosotros mismos, no podemos tratarnos a nosotros como nos venga en gana. También hay un momento, amar significa poner límites, ¿verdad? Entonces hay un momento en el cual nosotros también a nosotros mismos debemos saber decirnos basta, ya no, realmente ya no quiero tratarme así, no merezco tratarme así, no quiero volver a escuchar que te estés diciendo de esa manera. ¿No? Entonces sí es conveniente de alguna manera llamarnos la atención, saber llamarnos la atención también cuando se tratan de poner límites sanos no sé, no siempre con los demás, sino también con nosotros mismos. Por otra parte, también hay que darnos el permiso de disfrutar sin sentirnos mal por eso. Sobre todo con los que tienen herida de injusticia, ¿no? Que no se les ha permitido justamente el disfrute y es algo que ellos deben empezar a como que experimentar, ¿no? El hecho de darse tiempo para ellos mismos, los que tienen herida de injusticia son los que más tienen problemas con sentarse, por ejemplo, a relajarse un ratito, aunque sea un minuto, sin hacer nada, y simplemente disfrutar, no sé, de una puesta de sol o del aroma de las flores. Entonces, son pequeños detalles, no hablamos simplemente de disfrute de algo que, uy, no, o sea, algo grande, sino son de pequeños detalles, ¿no? Que a veces, pues, no les han dado tiempo siquiera de vivir, de disfrutar de la vida misma, de todas aquellas cosas y detalles que conllevan vivir. ¿Por qué? Porque inmediatamente se sienten mal, sienten que están perdiendo el tiempo o sienten que deben estar haciendo algo porque no se sienten productivos y cuando no se sienten productivos, uy, es terrible sobre todo para los que tienen herida de injusticia. Entonces tienen que empezar a darse permiso de disfrutar, darse permiso para ellos mismos, darse permiso para descansar. Disfrutar y descansar creo que son los dos permisos más fundamentales que deben aprender esta herida.
La siguiente es empezar a vencer el miedo a exponerse, que viene parte de la herida de humillación, como yo he sido avergonzado, mofado, ¿no? Burlado, expuesto. Entonces, son las personas que más les cuesta, obviamente, hablar en público, eh, exponer sus ideas o alguna temática o algún pensamiento o alguna idea que tengan. ¿Por qué? Porque obviamente tienen miedo otra vez de ser expuestos. Entonces, es algo que también deben empezar a tomar en cuenta para poder sanar justamente esta herida, ¿no? Que no tiene que pasarle siempre lo mismo, o en caso de que tal vez haya una persona que le toque, que de alguna manera tal vez quiera hacerla sentir mal, puedes tener en sus manos las herramientas para poderse defender. Tal vez no se ha podido defender cuando era niño de las burlas de sus familiares o de sus amigos, pero ahora ya de adulto, pues puede tener las herramientas para poderse defender y eso también le va a ayudar a sentirse más seguro cuando tenga que exponerse en otra ocasión, ¿no? Hay algo que entre las dos heridas deben aprender, que es trabajar el amor propio, la autoaceptación y la autovaloración. Que no dependa de lo que hacen o de lo útiles que son o de cuánto trabajan o de cuán buenos son para los demás, sino que dependa simplemente de las personas que son, ¿no? Del simplemente hecho de ser, no de cuánto tienen o de cuánto hacen por los demás, sino simplemente por el hecho de ser tal cual son. También el ser compasivos con uno mismo, por eso hemos llamado así esta clase justamente, porque como he aprendido a ser malo conmigo mismo, a tratarme mal, pues entonces hay algo que yo debo aprender, que es el ser compasivo. Y el ser compasivo significa que me voy a aceptar como ser humano imperfecto, no tengo que hacerlo todo bien, no soy una máquina para todo, que todo sea perfecto. Incluso las máquinas tienen errores, colapsan. Entonces, si las mismas máquinas que están programadas para hacer todo bien tienen errores, más yo que soy un ser humano que en realidad pues no necesitaría, no tendría que estar buscando hacerlo todo bien, porque en realidad si lo hiciéramos todo bien nos quitaríamos la oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de seguir desarrollándonos, ¿no? Porque si todos supiéramos todo, si todo hiciéramos bien, no existirían ni las escuelas ni los colegios donde nosotros podríamos seguir mejorando y creciendo. Entonces, empezar como eso, a mirarnos como seres humanos que podemos equivocarnos. Con eso empieza la compasión, ¿no? La compasión también tiene que ver en el sentido de que ya, pues ya dejo de castigarme cuando hay algo que no me gusta de mí. Ya dejo de tratarme tan feo cuando hay algo que he hecho mal. Si no, ya ahora, si no puedes decir algo bueno, por lo menos no digas nada. No digas nada, no digas nada y solamente abrázate y ya va a pasar o estoy contigo, ya, nada más al principio y ya después puede ir mejorando eso. Pero si no tienes algo bueno para decir de ti, mejor guarda silencio, por favor, ya en las primeras instancias. Eso también significa ser más compasivo contigo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros hacemos lo que hacían nuestros papás con nosotros, ¿no? Cometemos un error y a veces cuando lo contábamos a nuestros papás, siempre nos decían, ¿no? Pero yo te he dicho, te dije. Entonces, en vez de que encontremos compasión, consuelo en nuestros papás, encontrábamos más castigo, más dureza. Y ahora, pues nosotros ya no necesitamos que papá o mamá nos digan eso, sino somos los primeros que nos criticamos, nos juzgamos y nos tratamos mal con nuestras palabras. Entonces ya basta. Ser compasivo significa que ya no necesitas tratarte así, ya no necesitas tratarte de esa manera para aprender, para mejorar y crecer. Y vuelvo a señalar, si no tienes algo bueno que decirte cuando te pase esto, mejor no digas nada. Tal vez solo en ese momento abrázate, llora un momento y luego ya después reflexionas. Pero en vez de estarte sigue juzgando y criticando, es preferible callarse, ¿no? Bien. También hay que aceptar, como les decía, que somos personas imperfectas, que podemos cometer errores, que podemos fallar, que
no somos una bolsita de virtudes solamente, también tenemos defectos y eso es normal, todos tienen defectos. No, no somos los únicos que tenemos defectos, por si acaso, sino todas las personas tienen defectos. Por mucho de que tú veas a cualquier persona, y esto me gustaría enfatizarlo, por mucho de que tú veas a una persona exitosa, en las redes sociales, que ahora es como nos lo muestran, ¿no? Nos muestran siempre todo lo bonito, nos muestran siempre todo lo mejor. Y tú ves y dices, wow, pero pareciera que esta persona no tiene problemas, pareciera que no tuviera deudas, pareciera que es perfecta tal cual es, que no tuviera errores, que no tuviera defectos, ¿no? Por mucho de que tuvieras, ves o vieras a una persona así, créeme que esa persona no es tanto como tú la estás creyendo. También tiene sus defectos, también tiene áreas en las cuales mejorar. Tal vez esa área que te ha mostrado, pues obviamente es la que le está yendo muy bien y es exitosa, pero ¿qué es de las otras áreas? ¿Qué con su salud? ¿Qué con su familia? ¿Qué con su área de ocio, de su área de disfrute, su área de desarrollo personal, su área familiar, su área de amor propio? Somos personas integrales compuestas por muchas áreas, ¿no? Entonces, no porque seamos excelentes en una área, significa que todas las áreas sean así. Estamos llamadas a crecer en todas las áreas. Sin embargo, por mucho de que no pareciera, créeme que siempre hay una área desatendida cuando otra está en excelencia. Y eso es normal, ¿no? Entonces, no hay persona perfecta, aunque pareciera que fuera así, pero créeme que no hay persona perfecta y tal vez necesitabas escucharlo justamente para no sentirte mal con lo que ahora estás viviendo, ¿no? Bien, también hay que aprender a ser flexibles. Los que tienen herida de injusticia son muy inflexibles con ellos mismos, no se permiten fallar, se castigan mucho cuando fallan. Hay que ser más flexibles, hay que dejar de juzgarnos y criticarnos duramente y darnos la oportunidad de expresar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque cuando los que tienen herida de injusticia expresan lo que sienten, muestran su vulnerabilidad, lo primero que piensan es que la otra persona va a utilizar justamente eso en su contra, ¿no? Que puede o no puede pasar. Por eso es importante que los de herida de injusticia puedan empezar a desarrollar justamente una confianza saludable con las otras personas, primero con ellos mismos y con los demás. Entonces, una vez de que vea que realmente es una persona confiable, o utilizar otras técnicas en las cuales no necesitas decirles a las otras personas cómo te sientes, pero hay técnicas de expresión de emociones, ¿no? No simplemente es quedártelo y tragártelo y luego volverte un volcán de emociones que en cualquier rato puede erupcionar. Entonces hay maneras de poder expresar tus emociones. Si no las quieres expresar a los demás, también hay técnicas personales, las cuales tú puedes hacer para poder expresar y que no te quedes justamente con toda esa ira, esa tristeza, ese dolor, esa culpabilidad, esa vergüenza, que son bien características de estas dos heridas. Bien. Vamos a ir a la parte que aquí como que ya les he dado un lineamiento de todo lo que se debe hacer para sanar estas heridas, pero voy a dejarles dos ejercicios más para que ustedes puedan realizarlo, ¿bien? Porque a mí me encanta hacer las cosas bien prácticas y justamente cuando desarrollamos el curso Sanando tu Niño Interior, no hemos querido que sea un curso teórico, ¿no? En el cual simplemente entendamos por qué nos sentimos así o qué heridas podemos tener, sino hay que saber qué hacer con eso, con esa toma de conciencia. Y esa es la parte fundamental. Y a veces con la que no nos sentimos tan preparados porque, aunque no crean, a veces nos gusta más entender por qué actuamos de determinada manera que hacer algo para que esto pueda cambiar o pueda de alguna manera pues ya no repetirse. Entonces yo te animo a que si ahora has entendido muchas cosas que tal vez antes no sabías, pues te des la oportunidad de ir un pasito más. Entender por qué estás así es el 50% del camino, pero el otro camino se gana primero con valentía, con entusiasmo, con fe, con dedicación, con paciencia
con disciplina también, porque no es fácil a veces cambiar 30, 40, 50 años de patrones repetitivos, y que ahora no existe una varita mágica que te diga, uy, desde ahora vas a dejar de ser tan duro contigo mismo y tratarte mal y juzgarte y criticarte tan duramente como lo hacías. No existe una varita así. Entonces a veces son días, meses, años, igual que los que tú has tardado en programarte justamente para reprogramarte con una programación más sana, más compasiva, donde haya más amor incondicional, donde hayan límites sanos, donde haya aceptación, valoración propia y bueno, todo lo que en realidad se necesita para ir sanando. Así que es un proceso. Por eso es que toda sanación es un proceso. No es algo que se pueda dar de la noche a la mañana, es un proceso que ya dentro de poquito te voy a mostrar de qué se trata justamente este proceso para que tú sepas cuáles son los pasos si es que realmente quieres empezar a sanar en profundidad. Pero bueno, primero te voy a dejar algunos ejercicios. El primero es un ejercicio de introspección. Tú te pido que por favor, cuando estés solo, nadie te esté molestando, te puedas sentar, puedes sacar un screenshot a esta lámina y te pido que te hagas estas preguntas, lo que te van a ayudar a entender muchísimas de las cosas que tal vez tú estés haciendo, pero también muchísimas de las cosas que ya no quieres en tu vida. ¿No? Ya no las quieres o te das cuenta que de alguna manera pues quieres decir basta de una vez y empezar a cambiar justamente lo que ya no quieres en tu vida. Entonces, con un vasito de agüita o de café, te ayudas con un cuadernito. Yo siempre les he recomendado que empiecen a tener un cuadernito propio, un cuadernito personal, en el cual vayan escribiendo todos sus darse cuentas, todas sus tomas de conciencia, todas las reflexiones que están haciendo sobre ustedes mismos, pero también donde puedan regalarse un espacio de anotarse los ejercicios que más les ha gustado, las técnicas o las metodologías que más les ha gustado. ¿Para qué? Para que luego puedan hacer un mismo recuento y vean ustedes mismos cuánto están creciendo a raíz de ese cuadernito. Tal vez quieran llamarle un cuaderno de desarrollo personal, no sé. Entonces, puedes trabajar en este cuaderno para hacer este ejercicio. Ya les he dejado otros ejercicios de introspección en las otras clases, pero este en específico como que es muy, muy, muy importante porque hay un hilo conductor con las otras heridas. Y este hilo conductor es justamente por qué nos cuesta tanto a nosotros entonces, no solamente ser buenos con nosotros, sino amarnos, aceptarnos, respetarnos, comprendernos, ser pacientes con nosotros mismos. Y el detalle aquí es que, bueno, a veces pues ya nos hemos acostumbrado justamente y hemos normalizado el tratarnos mal. Por eso es que les pido que tomen mucho énfasis en estos ejercicios que les estoy dejando para que la relación con ustedes mismos empiece a mejorar, ¿no? Y ya no tenga que ser como la que hasta ahorita están teniendo. Bien, la primera pregunta es, ¿qué acciones no están realizando ahora mismo por miedo a exponerse? Tal vez sea ese curso que estás queriendo hacer hace mucho, pero no te animabas porque significa que vas a tener que venderlo, significa que vas a tener que hacer una clase, significa que no sabes si van a entrar o no a tus clases, significa que no sabes si te vas a olvidar la temática y al final te vas a quedar bloqueado otra vez, significa tal vez que te van a criticar o te van a juzgar o van a decir, uy, mira lo que está haciendo o lo que dice o se van a reír de alguna manera. Entonces, ¿qué acciones no estás realizando ahora mismo por el miedo a exponerte? Y si vale la pena dejar de seguir haciendo esas acciones que tú sabes que te gustaría hacer. ¿Vale la pena seguir con ese mismo miedo a exponerse? ¿Será primero que hay personas en las cuales habrán hecho las cosas bien a la primera? Del mismo modelo de referencia que tú tienes o alguien a quien tú admires demasiado, te lo dejo como tarea, la persona que tú admiras demasiado, te animo a que puedas ver sus inicios, si realmente era así, si vestía así, si se peinaba así, si se comportaba así, si hablaba así.
para que te des cuenta cuánto ha sido su progreso. Si realmente él de la noche a la mañana ha sido el personaje que ahora tú admiras, o hubo un proceso detrás que lo ha llevado a convertirse a la persona que ahora que tú conoces, pues lo admiras. Entonces, eso te va a ayudar mucho a darte cuenta que todos hemos tenido un inicio. No todos hemos tenido un inicio, uy, espectacular, perfecto, bueno, ¿no? Pero ha sido un inicio. Y si quieres realmente volverte bueno en algo, pues necesitas tener bastantes inicios, ¿no? Y bastantes también intentos, como dicen, ¿no? La práctica es el maestro. Y obviamente no creo que haya persona en la cual he ido totalmente bien cuando se ha expuesto de alguna manera, ¿no? Así que para que tú te des cuenta ahí si vale la pena realmente, si tú eres tú el único al que le puede pasar eso, o tal vez ya hubieron otras personas de la cual igual tuvieron que lidiar con ello y a pesar de eso continuaron, ¿no? ¿Qué hay de diferencia entre ellos y tú? Pues nada, igual son seres humanos con miedos, con vergüenzas. La única diferencia es que la otra persona, a pesar del miedo, a pesar de lo que le costaba, exponerse, pues ha seguido haciéndolo hasta que un momento se dio cuenta de que ya podía liberarse un poco de eso y ahora vive justamente controlando, gestionando un poco mejor ese miedo que sentía. Bien, la segunda pregunta es, ¿qué te impide ser comprensivo contigo mismo? Cuando te preguntes esto, te voy a pedir que por favor hagas una lista de todo lo que tú crees que te impide ser comprensivo contigo mismo. Cuando hagas la lista, mírala con detenimiento, por favor, porque son razones muy importantes que justamente te van a llevar a responder la pregunta de esta masterclass. Y cuando tú veas esas razones, no es para que las tengas ahí y ya, sino es para que les puedas buscar una solución que desemboque en una acción concreta. ¿Qué significa eso, Diana? Bueno, significa que si digamos una de las razones por las cuales yo no soy comprensivo conmigo misma es porque no me tengo paciencia, ¿ya? Pues no tenerme paciencia no es una solución, ¿verdad? ¿Qué sería la solución? Tenerme paciencia, pero aún así es algo muy ambiguo, no es algo específico, no es algo concreto. ¿Qué significa tenerme paciencia? Ah, significa que antes de gritarme cuando cometo un error, voy a respirar. ¿Ya? Entonces, significa respirar antes de llamarme la atención o quedarme simplemente callada en vez de decirme cualquier cosa que me va a doler, me quedo callada. Entonces, si se fijan, ya son acciones concretas, algo que yo sé que tengo que hacer cuando estoy siendo justamente poco comprensiva conmigo misma o conmigo misma. Entonces, así tienen que desembocar en soluciones, cosas de que tú ya sepas qué es lo que tienes que hacer cuando justamente estás siendo poco comprensivo contigo mismo. Y te centras justamente en las soluciones, ¿no? Ya no tanto en el problema. Ahorita el problema es que eres poco comprensivo contigo. Esa es la conducta em, no constructiva, por así decirlo. Y ahora, pues, si quieres un cambio en tu conducta, una reprogramación conductual, si quieres llamarla, pues obviamente hay que centrarse en las conductas que tú quieres incorporar, ¿no? Entonces, cada que haya la conducta no productiva, se reemplaza por la conducta que sí quieres tener. Cada que eres poco comprensivo contigo, inmediatamente respiras para no llamarte la atención. Y así todas las otras soluciones que has visto. No hay otra manera de reprogramación conductual, simplemente es un cambio, una elección, una decisión de que ya no me voy a gritar, prefiero respirar antes de llamarme la atención. Ya no me voy a decir cosas feas, prefiero respirar antes de llamarme la atención. Y de esta manera, pues cada vez voy a ser más comprensivo conmigo mismo. También aquí, antes de pasar este pequeño paso, me gustaría recomendarte el libro Cuatro Acuerdos, pero sobre todo la introducción y la parte de Es impecable con tus palabras, donde te enseñan cuán importante es tu lenguaje contigo mismo. Y que no es simplemente que te digas, ay, no, qué descuidada que soy. No es una frase
inocente o así al azar. Todo lo que te dice siempre tiene una repercusión emocional en ti. Porque a veces puede ser un lenguaje aislado, sin embargo, la suma de lenguajes aislados hacen una laguna de lenguaje que al final forma parte de tu identidad. Si yo todo el tiempo, por ejemplo, me digo, ay, me siento enferma, me siento enferma, me siento enferma, pues obviamente la suma de lenguajes aislados hacen una laguna de enfermedad emocional en mí que en realidad ha iniciado con mi lenguaje. Lo mismo si es que te andas diciendo que no puedes, que eres un tonto, que no has nacido para esto, que te causas vergüenza, que malo eres en esto. Entonces, obviamente pareciera que fueran juicios o lenguaje aislado, pero la suma de todo esto hace una laguna emocional de tristeza, de ira, de frustración, de rabia, y después te preguntas, ¿por qué me siento así? Pero en realidad todo ha nacido a raíz de un lenguaje poco productivo y compasivo que has tenido contigo. Bien, cierro paréntesis. ¿Te ha servido ser perfeccionista? Si ahorita estás siendo perfeccionista gracias a la herida de la injusticia, ¿no? Que también el perfeccionismo, no olvidemos que viene de la herida de traición. El día de mañana voy a hacer un cuadro comparativo en el cual te vas a dar cuenta, por ejemplo, cuándo puedo estar viviendo por los demás, pero a raíz de mi herida de abandono y no tanto de mi herida de humillación. O en este sentido también, cuando estoy siendo perfeccionista desde mi herida de traición o desde mi herida de injusticia. Mañana lo vamos a ver para que ustedes tengan un panorama general de todas las heridas y sepan realmente cuál de estas heridas pues se conecta más con ustedes. Entonces, si ha venido el perfeccionamiento como parte de la herida de justicia, eso significa que no te estás dando el permiso de ser humano de querer todo que sea bien, ¿no? De hacer todas las cosas bien. Y si fallas, te tratas muy mal. Entonces, algunas personas, va a sonar como que incoherente lo que les digo, pero a algunas personas les ha funcionado de alguna manera. ¿Por qué? Porque los ha llevado a puestos de trabajo altos, ¿no? Porque como todo lo hacía muy bien y era demasiado exigente conmigo, pues obviamente he tenido estándares de calidad muy altos, expectativas muy altas, que obviamente me han hecho mostrarme confiable ante los demás y me han llevado a crecer, sobre todo profesionalmente. Sin embargo, ¿a qué precio? Esa es la pregunta clave. ¿A qué precio? Tal vez ha significado perder a la persona que más amabas, que en tu familia, tal vez a perder tu misma salud, no solamente emocional, mental, física. ¿A qué precio te ha servido ser perfeccionista hasta este momento? Y si vale la pena seguir con ese precio. Y si habrá otro camino, ¿será que no puede existir un equilibrio entre hacer las cosas bien y permitirse equivocarse? ¿Será que no puede haber un equilibrio ahí o todo siempre tiene que ser bueno y perfecto? También les dejo ahí para que puedan pensarlo. Siguiente, ¿qué es lo que más te gusta, pero qué es lo que más te cuesta de poner límites? ¿Crees que estás dispuesto a ponerlos aunque te cueste la relación con la otra persona? Es la pregunta que ya les había hecho anticipadamente, ¿no? Si estás tú dispuesto y a decir ya, muy bien, prefiero perder a esta persona a seguir siendo como una esclava de ella que siempre hace lo que le dé la gana. Prefiero eso por mi salud emocional y mental. Si realmente estás dispuesto a decir eso, créeme que ya estás del otro lado. Pero si todavía dices, no, es que no quiero perderla, es que es importante para mí, es que es difícil, es que no sé qué voy a hacer si esta persona se va de mi lado, entonces déjame decirte que todavía pues no estás tan disponible como para poderte dar el permiso justamente de regalarte el no. Si se entiende que la otra persona es importante, todos somos importantes, partamos desde ahí. Si entendemos que la otra persona es importante, ¿qué nos impide entender que nosotros también somos importantes o tenemos el mismo grado de importancia que los demás? Te hago esta pregunta porque, como te decía, a veces
somos los primeros para estar para los demás, pero somos los últimos para estar para nosotros mismos. Somos los primeros para estar para los demás, pero somos los últimos para estar con nosotros mismos. Voy a anotarme esa frase. Entonces, y eso viene justamente de no colocarnos desde esta mirada de que nosotros también tenemos necesidades, queremos cariño, queremos atención, queremos tiempo de la otra persona y también merecemos todo lo mejor que damos, no solamente es dar, dar, dar y no recibir nada. Tampoco se trata de te estoy dando, ahora tienes que darme, ¿no? Sino que, como decíamos en la clase número 2, hay que vivir las sanas, las relaciones más sanas son aquellas que viven en un equilibrio entre dar y recibir. Entonces, cuando surge ese desequilibrio es cuando pues vivo en frustración, me siento incomprendida, me siento poco querida, me siento poco valorada y empiezan las peleas, etcétera. Pero si hay un equilibrio justamente entre dar y recibir, entonces yo me siento valorada, me siento importante en la familia, me siento escuchada, comprendida y la otra persona también se siente así y entonces pues empezamos a disfrutar de lo que ambos pues nos damos, ¿no? Primero a nosotros mismos y también lo que decidimos compartir con el otro. Bien, entonces, esto es un ejercicio muy, muy poderoso para que tú lo puedas realizar como te digo, cuando estés solito. Y estoy segura de que muchas de estas preguntas como que te van a dar un panorama más grande de qué es lo que tienes que hacer entonces de aquí en adelante, si es que tú tienes la elección de cambiarlo, ¿no? La elección y la decisión de cambiarlo. Bien, ahora vamos a hacer un reencuadre. Hasta ahora hemos hablado mucho de esa parte de nosotros que nos juzga, que nos critica, que nos trata duramente, ¿no? Justamente en el libro que les he recomendado de los cuatro acuerdos le llaman el juez interno. Dentro de la teoría del niño interior se llama padre crítico, que también tiene un mecanismo, tiene un pasos, procesos para eliminar el padre crítico, así se llama la técnica, eliminando al padre crítico. Sin embargo, aquí vamos a utilizar un reencuadre. Un reencuadre es una técnica de reprogramación muy poderosa, ¿ya? Pero aquí te quiero hacer una advertencia. Tú puedes hacer este ejercicio, pero si solo lo haces para que se quede en el papel, pues obviamente no te va a servir de nada. Tienes que ser lo suficientemente coherente y valiente como para decir, bueno, esto es lo que veo en mí, pero esto es lo que quiero en mí. ¿Dónde voy a empezar a vivir? ¿En lo que veo ahora o en lo que quiero de mí? Y si tú te centras, eres tan valiente como para centrarte en lo que quieres de ti, pues entonces empiezas a vivir desde lo que quieres de ti y no lo que ahora eres, porque siempre podemos cambiar. No hemos venido hechos así y vamos a morir así, no hemos nacido, por ejemplo, no sé, temperamentalmente, por ejemplo, eufóricos y vamos a morir así, ¿no? Siempre podemos aprender ciertas otras herramientas que nos ayudan a gestionarnos y a dejar de ser tan impulsivos. Entonces, pero siempre y cuando eso va a cambiar, si nos damos la oportunidad de creer que podemos cambiar, desde ahí vamos a partir. Entonces, si te es un poquito difícil eso todavía entenderlo, te recomiendo que tal vez puedas repetirte a ti mismo, simplemente que estás abierto y disponible a mejorar, a otros caminos, abrirte a otras opiniones, abrirte a nuevas soluciones. Simplemente eso, estoy abierto y disponible a ver la vida de diferente manera. Estoy abierto o disponible a mejorar mis emociones. Estoy abierto, disponible a mejorar la manera en cómo me estoy hablando. Estoy abierto, disponible a lo que tú quieras, ¿no? Entonces empieza a poder tener ese lenguaje y vas a ver cómo va a ser un mensaje directo a que te justamente te puedas sentir más
disponible a poder tener nuevos patrones de conducta que formen parte después de tu arsenal de hábitos conductuales. Bien, volvamos acá. Entonces, en un reencuadre se trabaja en toda una hoja, tal vez en verso y reverso. Y en esta hoja justamente vas a hacer una línea, como dice ahí, a la mitad del papel. Entonces, si digamos este es el papel, vas a hacer la línea así, ¿no? Una línea vertical donde hayan dos columnas, la columna derecha y la columna izquierda. Bien, entonces vamos a trabajar primero con la columna izquierda. En la columna izquierda vas a empezar a enumerar. Dice ahí, haz una lista. Número uno. Y en el número uno empiezas a poner todos los juicios que tienes sobre ti mismo. Si no te das cuenta de qué se trata, puedes hacerte la pregunta, ¿de qué manera eres duro y juez contigo mismo? ¿Qué cosas te dices a ti mismo que te duelen? ¿Cómo te criticas? ¿Cómo te juzgas? ¿Cómo eres cruel contigo mismo? Porque déjame decirte que somos crueles con nosotros mismos, con nuestro lenguaje. Entonces anotas, número uno, digamos, yo me digo que a veces soy muy mala cocinera, no sé, digamos, ¿no? O número dos, me digo que no voy a poder alcanzar mis sueños. O número tres, me digo a veces que no soy capaz de realizar esto. O que soy poco hábil para empezar mi proyecto. Entonces, cosas así, juicios que tú tengas sobre ti, de qué manera te andas criticando, te andas juzgando a ti mismo, sobre lo que tú haces o sobre lo que tú eres en este momento. Y así vas enumerando. Una vez de que hayas trabajado en la columna izquierda con todo lo que ahora ves de ti, entonces pasas recién a la segunda parte. No saltes pasos, por favor. Sigue los pasos tal cual son. Una vez de que que hayas terminado con el paso número uno, que es anotar todos los juicios negativos, duros, rígidos, crueles que tienes de ti, no se trata de los demás, por si acaso, son de ti. Pasas al segundo paso, que es reflexionar. Y ahora vamos a reflexionar con las siguientes preguntas. Primero, ¿hay necesidad de que te sigas tratando como te tratas actualmente con todo lo que está escrito en la columna izquierda? ¿Hay necesidad de que te sigas tratando así? ¿Realmente es necesario que te sigas tratando así? Porque si se trata de aprender algo, ¿será que realmente necesitas tratarte tan dura y inflexiblemente para aprender? ¿Realmente necesitas darte duro para que tú digas, oye, sí, voy a aprender de esto y cambiar? ¿O tal vez ya no sea tan necesario que te trates así? Y tal vez simplemente reflexionando sobre tu error puedas cambiarlo sin necesidad de estarte tratando de esa manera. O si se tratara de cambiar algo que no te gusta de ti, ¿no será más fácil cambiar con un lenguaje más positivo, más compasivo, que utilizando un lenguaje humillante, degradante, eh, burlesco e injusto sobre ti? A ver, yo les hago una pregunta. ¿Quién cambiará mejor o quién se sentirá más motivado para cambiar? Alguien que yo le diga, ya sabes que sé que hoy día te ha ido mal en esto, tal vez no has tenido un buen desempeño, pero sé que mañana lo vas a hacer mejor. Yo confío en ti y sé que si tú sigues las recomendaciones, mañana lo vas a hacer mejor. Esta es una parte. La otra parte, ¿cómo vas a fallar? Pero ¿cómo has podido cometer ese error? Tanto has practicado y al final no has hecho nada, ¿ves? No haces nada bien. Estoy segura de que todas las veces lo mismo, ya no sé qué hacer contigo. Entonces, ¿quién cambiará mejor su manera de ser? Esta persona a la cual no he dejado de ver el error, he señalado el error, pero a la misma vez he impulsado a que esta persona pues se sienta motivada a poder seguir cambiando, ¿no? O por lo menos haya una lucecita que le haga ver de que él no tiene que quedarse en este error, sino puede seguir avanzando. O este otro lado en el cual he señalado, he sido cruel,
me ha humillado, le he hecho sentir mal, le he hecho sentir la cucaracha más terrible del mundo. Y estoy segura que después de eso tal vez ni siquiera va a querer levantarse de su cama mañana y mucho menos intentarlo otra vez, ¿verdad? Entonces, hay necesidad de utilizar un lenguaje cuando no nos gusta algo de nosotros. Es necesario tratarnos así o podemos mirar el error que no nos gusta o mirar eso que no nos gusta y simplemente decir, mira, esto no nos gusta, pero podemos mejorar, pero podemos seguir creciendo. Es más, ¿cómo lo hacemos? Yo te apoyo, confío en ti. Entonces, en nuestras manos siempre va a estar el ser nuestros mayores motivadores o nuestros peores haters. Siempre pasa eso. Y después no te sientas como que confundido de por qué no tienes energía, ganas, no te sientes motivado de seguir adelante cuando quieras emprender algo o hacer algo o cambiar algo, cuando tu lenguaje sigue siendo así, humillante, injusto contigo mismo. Si no estás dispuesto a ser tu primer motivador, obviamente no vas a poder sostener tus procesos, no vas a poder sostener tus cambios, no vas a poder sostener tus metas y cualquier cosa que quieras lograr en tu vida. Y eso empieza por el lenguaje, obviamente, empieza siempre por el lenguaje. Entonces, ¿te gusta tratarte así? Terminamos con esta pregunta que creo que ya, ya es el cherry del pastel, ¿no? ¿Te gusta tratarte así? ¿Te gusta sentirte así? ¿Te gusta seguir siendo ese juez duro, crítico, cruel contigo mismo, rígido, parcial contigo? ¿Te gusta? Y si tu respuesta es, si realmente tu respuesta de corazón es no, entonces sigue con el siguiente paso del del ejercicio. Pero si tu respuesta es de alguna manera sí, entonces te recomiendo que puedas ver otras técnicas que primero puedan ayudarte a poder ver esta parte, ¿no? Solucionar esta parte. Porque si no, aunque pases a la siguiente parte, igual vamos a como que seguir regresando y seguir regresando. Entonces, hay que hacer un análisis mucho más profundo de por qué a ti te está costando tanto justamente dejar estos patrones y no poder tener nuevos patrones de conducta más agradables, más comprensivos, más respetuosos contigo mismo. Bien, si tu pregunta ha sido que sí, perdón, que ya no te gusta tratarte así, que quieres cambiar, que quieres mejorar, pues entonces aquí viene la otra parte del ejercicio y es que has enumerado, ¿verdad? Las cosas que hasta ahorita tú te estás diciendo, te estás tratando. Entonces, al otro lado, en la parte derecha, vuelves a enumerar y cada número corresponde al número que has puesto en la parte izquierda. ¿Para qué? Para colocar todo lo contrario a lo que habías puesto en la parte izquierda. Esta redacción va a ser no solamente contraria, sino tiene que estar en positiva, porque se supone que es lo que ahora quieres de ti, no lo que ves, no lo que no te gusta, sino lo que quieres de ti y sobre lo que vamos a trabajar de ahora en adelante. Porque esto es lo que tú siempre puedes llegar a hacer si es que realmente pues te das el permiso de hacerlo, ¿no? Te das la disponibilidad de hacerlo. Entonces, digamos que como número uno hemos puesto que tal vez no te gusta cómo, no sé, tal vez no te gusta cómo te expresas cuando hablas con los demás. Tal vez no encuentras tus ideas, no las logras articular, etcétera, ¿no? Entonces, no me gusta cómo hablo con los demás. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos cambiarlo al otro lado? El reencuadre significa volverlo positivo. Entonces, ¿cómo tendría que ser mi ideal? ¿Qué tendría que hacer yo para que me guste cuando hablo con los demás? Ah, bien. Entonces, pues tendría que tener una facilidad de palabra, de articulación, de ideas. Entonces, eso es lo que debo anotar. Tengo facilidad de palabra
y de articular las ideas y todos comprenden muy bien lo que digo. Esa es la parte positiva, ¿no? O sea, lo que yo aspiro llegar a ser, lo que yo aspiro en positivo lograr conmigo, ya no en negativo, sino en positivo. Entonces, todo eso es el nuevo ideal que yo quiero para mí. Y así con todas las otras cosas duras y crueles que has escrito en la parte izquierda, las vuelves, ¿no? A todo lo contrario y en positivo para ti. Y obviamente, pues creo que aquí, y ya como lo hemos señalado en el ejercicio anterior, de cómo ser más compasivo contigo, entonces hay que centrarse en el lado derecho. La pregunta entonces al final sería, ¿cómo logro cumplir todas estas cosas de la columna derecha que ahora quiero para mí? ¿Cómo logro hacerlo? Si seguimos en el mismo alineamiento que hemos hecho del número uno, en el cual decía que quería ser más comprensible para los demás, que articula bien y que los demás le entienden, entonces la pregunta sería, ¿cómo logro eso? ¿No? ¿Cómo logro? Tal vez sea practicando primero sola o solo la manera en la que quiero hablar, tal vez sea viendo videos de referencia de algún modelo que me encanta cómo habla y que ahora yo lo quiero copiar, por así decirlo, o modelar es la palabra correcta. Tal vez sea metiéndome en un curso de oratoria en el cual me enseñen a hablar correctamente, no tanto correctamente, sino sin miedos, sin tantos cosas mentales que a veces me impiden armar mis ideas. O tal vez sea, no sé, otra opción que tenga y la mejor opción que tenga, pues obviamente ese es el camino que me va a ayudar a cumplir con la columna derecha que he venido trabajando. Sé que es un trabajo arduo y es un trabajo que requiere realmente tiempo, dedicación, pero en realidad vale mucho la pena. Créeme que vale la pena poder hacer este ejercicio y de una vez te vas a regalar el poder darte la oportunidad de crear la persona que tú quieres para ti, con todo lo que tú quieres, ¿no? A raíz de lo que ahora pues te está mostrando la realidad, pero que no tienes que quedarte siempre con esto, sino que puedes vivir siempre que tú elijas y decidas, desde el cambio, desde el crecimiento, el desarrollo y la transformación. Siempre está en tu mano poder darte esa oportunidad si así lo quieres. Bien, excelente. Voy a terminar con esta dinámica, toda esta parte que hemos vivido, porque quiero referirme a la pregunta que hemos tenido, ¿no? El día de hoy, ¿por qué se me es más bueno, pero por qué se me es más fácil ser bueno con los demás que conmigo mismo? Y es que a veces, y ahí es por eso que yo estoy tan enamorada de la teoría transaccional primero, de la teoría del niño interior y de otras que complementan mucho todo esto, como el de las heridas emocionales, eh, porque nos ayuda justamente a entender que a veces hay cosas que se nos hacen más fáciles cuando las convertimos en una metáfora que nuestro cerebro pueda comprender y sentirse más aperturado justamente a cambiar, a trabajar y a colaborar. Entonces, yo te digo, si por ejemplo llegara esta niña a tu casa, no golpeara la puerta, si llegara esta niña a tu casa y la vieras así, que se ve que aquí tiene un moretón, sé que está llorando, se ve que está triste. Si llegara esa niña a tu casa, tú tendrías el corazón de agarrar y pum, cerrarle la puerta y decirle, vuelve mañana, no estoy. O tal vez seríamos más empáticos, más compasivos, más comprensivos, y de poder decir, oye, ¿qué te ha pasado? ¿No? Pasa, siéntate, limpiarles las heridas, no sé, de alguna manera ofrecerle algo que le ayude. Seguramente nosotros optaríamos más por la segunda opción.
de poderle decir, pasa, siéntate, te voy a ayudar, más que tal vez reñirle o exaltarnos, ¿no? O otras cosas, sino nuestro lado humano nos diría, tengo que ayudarle, ¿no? Tengo que ser compasivo, tengo que ser paciente, ven y te ayudo. No sé lo que ha pasado, pero ven y te ayudo. Entonces, yo les traía esto porque justamente se nos es más fácil ser compasivos, pacientes, comprensivos con un niño. Y la pregunta por eso es esta. Si tocaran a tu puerta, tú abres la puerta y eres tú de niño o niña, que igual está ahí, se ha caído y está llorando y está herido, ¿serías capaz de, pum, cerrarle la puerta y de decir, ay, te he dicho que no vayas y tal, listo? ¿O serías más disponible y abierto a hacerle pasar y atenderlo? Esa es justamente la magia de la teoría del niño interior, de hacernos dar cuenta de que tal vez como adultos se nos es más complicado tratarnos con más amor, pero cuando entendemos de que dentro de nosotros sigue viviendo justamente ese niño, esa niña, que no le han tenido paciencia, que no le han tenido poquito de escucha, de tiempo, de dedicación, de cariño, de comprensión, de respeto, pues obviamente se nos es más fácil justamente atender nuestras propias heridas, atender a nuestro niño herido. Y de esta manera tu cerebro se siente como que incluso más a gusto de poder trabajar en ti mismo. Esa es la magia de poder trabajar justamente con esta teoría. Y entonces se nos es más fácil poder emprender un viaje, un proceso en el cual yo pueda justamente ayudar a este niño, a esta niña que vive dentro de mí. Porque cuando me refiero a un niño herido, significa que todos hemos vivido experiencias que no siempre han sido agradables para nosotros, no siempre han sido bonitas, ¿no? Algunas han sido de muy alto impacto emocional negativo, ¿no? Que nos han dejado dolores, frustraciones, enojos, tristezas, culpabilidades, vergüenzas, retenidas por mucho, mucho, mucho tiempo, que al final se han convertido justamente en esas heridas que ahora forman parte de este niño herido. Así que el camino, justamente el proceso el cual uno debe caminar para poder atender a este niño, ya dejar de cerrarle la puerta y hacerle sentar en nuestro sillón, pues es justamente este, ¿no? Que mañana con más detenimiento yo te lo voy a contar, te voy a decir qué es lo que tienes que hacer paso a paso y obviamente que al final de este camino hay como una recompensa, es como el viaje del héroe, ¿no? Cuando, no sé si lo conoces, pero te animo a que lo puedas averiguar. Cuando iniciamos un viaje de desarrollo personal, ya no terminamos siendo los mismos. Y al final del viaje no solamente se activan ciertas capacidades en nosotros que antes pensábamos que no tenían, sino que al final evolucionamos como seres humanos, como personas, como mujer, como varón, como madre, como padre, como lo que nuestro camino nos ha llamado a poder crecer y desarrollarnos. Y obviamente cuando atravesamos este camino, hay ciertos beneficios y dentro de ellos está el poder reconectar con el verdadero niño que en realidad nosotros hemos sido desde que hemos nacido. A este niño lo han denominado el niño de la guarda, que es el niño en el cual está toda esa alegría por vivir, toda esa fuente de motivación, de creer, de confiar en ti mismo, porque un niño no ha nacido con miedos, no ha nacido desconfiando de sí mismo, no ha nacido pensando que no va a lograr las cosas. Ese niño ha nacido con toda la capacidad de aprender, de vivir, de disfrutar, de soñar, de ser creativo, intuitivo. Entonces, todas esas capacidades siguen contigo. Y de alguna manera, pues al finalizar este camino es cuando nos vamos a reconectar
y aprender a vivir más desde este lado de niño de la guarda que más desde el niño herido. Bien, quiero agradecerles por haber compartido este espacio conmigo el día de hoy. Creo que han sido dos de las heridas más importantes que hemos podido tener en la semana. Antes de terminar, solamente invitarles para el día de mañana, donde vamos a hacer un recuerdo de todo lo que hemos visto en la semana, más cuadros comparativos para que siga quedando bien, bien clarito, pero además con más herramientas que quiero que te lleves para seguir trabajando, si es que es tu elección y decisión poder atender justamente aquellas heridas que crees que forman parte de ti. Así que muchísimas gracias y conmigo pues nos encontraríamos el día de mañana. No sé si hay algún